combinando letras cargadas de simbolismos, un sonido particular influenciado por diferentes estilos musicales y una estética fuera de lo común. Ghost logró convertirse en una de las bandas más queridas de los últimos años. Su creciente popularidad la llevó a acumular miles de fanáticos alrededor del mundo, junto con nominaciones, premios y distinciones especiales. Este éxito, que parecería no tener fin, tuvo un comienzo de la mano de su primer álbum, llamado Opus Eponymous, un disco atípico, resultado de una historia de vida, marcada por el esfuerzo, la desesperación, la suerte y la tristeza. Ghost nació del ingenio del músico sueco llamado Tobias Forge, un joven de 25 años que pasó la mayor parte de su vida intentando hacer de su pasión por la música su profesión. Desde su temprana adolescencia, el artista se involucró en bandas de diferentes géneros musicales, con las cuales grabó varios demos, discos, dio conciertos y entrevistas, siguiendo de esta manera todos los pasos que deberían haberlo llevado a alcanzar el éxito que él tanto deseaba, ya que según el propio Tobias Forge, jamás tuvo otra ambición que la de convertirse en un músico profesional. Dos años antes de plantar la semilla que luego se convertiría en Ghost, Tobias Forge había finalizado uno de sus proyectos más grandes hasta el momento, la banda de death metal llamada Repugnant, que lo había acompañado desde los 17 años. Llegado el año 2006, el joven que actualmente se encontraba ocupando el lugar de cantante y guitarrista en la banda llamada Subvision, comenzó a escribir una serie de canciones que él sentía no encajaban en ninguno de sus proyectos. Det började egentligen med att jag skrev ett riff på skämt. Om man då tittar på Subvision och Repugnant och Onkel Konkel, så var den här låten var en blandning av allihop på samma gång. Som kändes till och med i mitt huvud, även om jag bara hörde ljudet av en gitarr, så hörde jag ljudet av någonting som lät mycket mer. Sen spelade jag in det och så var det liksom hade jag liksom en sån här blaha-text på den som var på svenska då, och då var texten Satans natt. Det är Satans natt. Det är Satans natt i natt. Con un par de cambios, Satan's Nut pasó a llamarse Stand By Him, y esta se convirtió en la primera de una serie de canciones que Tobias Forge grabó en un periodo de 2 años, junto a su amigo y ex compañero de banda, el bajista Gustav Lindström, con quien también grabó las canciones Prime Mover y Death Knell. Para el año 2008, Ghost tuvo que ser puesto en pausa. En esta ocasión, el joven compositor estaba a punto de convertirse en padre y debía conseguir un trabajo estable que le permitiera proveer a su familia. Como consecuencia, el artista comenzó a trabajar en el área de atención al cliente de una empresa tecnológica y por un tiempo se dedicó a su nueva rutina, mientras que pasaba sus horas anhelando llevar una vida en la que podría dedicarse a la música, tanto así que incluso diseñó el famoso logo de Ghost durante su jornada laboral. Jag började förstå att jag var på ett all time far från min dröm om att resa runt jorden och rocka. Jag var tvungen att göra någonting radikalt snart och jag var tvungen att göra det själv. Jag pratade med Gurra och sa att det var nog dags att ta tag i Ghost.
Och vi behövde spela in en ny demo för att lägga upp på MySpace, som vid tidpunkten var världens största musikcommunity på nätet, där man som okänt band kunde nå ut till människor runt om i hela världen. Under ett par dagar i början av året spelade vi åter in 3 av de låtar som vi tidigare hade spelat in under 2008. Det var Ritual, Death Knell och Prime Mover. Vi hade ju ingen sångare ännu, så att jag fick lägga sången och så fick vi lösa den biten senare helt enkelt. Nu måste vi bara komma igång. Finalmente, una mañana de marzo del año 2010, Tobias Forge subió el nuevo demo a la página de MySpace de Ghost, y al anochecer este proyecto ya no era más un secreto conocido solamente por unos pocos. En så omedelbar succé som Ghost nu hade gjort på en dag hade jag aldrig upplevt tidigare. Det kändes för första gången på riktigt som att jag hade skapat ett avtryck. En rörelse. En rörelse som hade orsakat reaktioner över hela världen i realtid. Jag kände närmast barnslig eufori. Och satt i timtal och läste och svarade på olika mejl som strömmade in. Ja. Alla var så oerhört entusiastiska och hyllande att det nästan var svårt att ta in. Esa misma noche, el compositor y su familia recibieron una llamada que les informaba que su hermano mayor Sebastián había fallecido. Al enterarse de esta triste noticia, Tobias Forge y su madre viajaron hacia Linköping, donde se encontraba su hermano. Y es el domingo por la mañana, cuando ambos regresaron a Estocolmo, que el joven músico decidió entrar otra vez a su página de MySpace. Ett MySpace som nu fullkomligt hade exploderat i energi. 10 gånger mer än kvällen innan. Tusentals människor hade varit inne och lyssnat på låtarna och det var fler mejl än vad som gick att svara på. Mejl från människor från hela jorden. Mejl från skivbolag som ville undersöka möjligheten till samarbete. Mejl från medlemmar av kända band. Mejl som var helt fyllda med beröm. Trots att jag som sagt inte nödvändigtvis bekänner färg till något specifikt trosystem är det svårt att inte se något religiöst i tajmingen. Det kändes som att jag varit delaktig i någon form av kosmisk utbytesaffär. Där jag inte på förhand visste om att jag var delaktig, men nu hade gjort en deal. Som att det hade skett ett misstag, men att kompensationen nu kom i form av en chans av mig icke tidigare skådat slag. Det kändes nästan som att jag hade fått en enorm gåva som tröst för förlusten. Det kändes morbid att glädjas åt något just där och då, men jag kunde inte hjälpa att notera att ur ett musikkarriärsperspektiv hade jag tagit större steg på ett dygn än jag hade gjort i hela mitt liv innan dess. Al poco tiempo de la publicación del demo en MySpace, Ghost fue elegida como la banda de la semana por Fenris de Darkthrone, uno de los músicos noruegos más importantes de la escena del metal, que declaró haber sido uno de los primeros en hacer público el demo de Ghost en los medios de comunicación, afirmando que a principios del año 2010 recibió la mezcla original de la canción Death Knell y que al oírla la sintió como un éxito inmediato en su mente y sus oídos. Pero eso no fue todo. En esa misma época, Fenris definió a Ghost como la banda de los próximos 10 años. Una de las discográficas interesadas en este nuevo proyecto fue Rise Above Records, el sello de Lee Dorian, ex cantante de la banda Napalm Death, quien llegó a Ghost gracias a la recomendación de Fenris. El músico recuerda haber comenzado a escuchar el demo un viernes y que para el domingo ya lo había escuchado 30 veces, describiendo su sonido como algo completamente único
una mezcla de música pop con elementos satánicos. Como resultado, Lee Dorian le ofreció a Ghost un contrato de 3 álbumes de estudio con su discográfica. En un principio, Tobias Forge planeaba ocupar el puesto de guitarrista en Ghost. Por esta razón, le ofreció el rol de cantante a varias figuras de la escena musical sueca, pero ninguna aceptó. Entre ellas estaba incluso Messiah Marcolin, ex cantante de Candlemass, una de sus bandas favoritas desde su infancia. Och under liksom arbetets gång så hade jag ju redan sjungit på allting för att färdigställa låtarna. Och för varje liksom ton man tar så blir det ju svårare och svårare att få in en person där. Debido al éxito repentino del demo en MySpace, Tobias Forge no tenía tiempo que perder, y eventualmente el puesto de cantante en Ghost fue ocupado por el joven compositor, que junto a su amigo el bajista Gustav Lindström y el baterista de sesión Ludwig Kernberg entraron a grabar el primer álbum de Ghost, que sería bautizado bajo el nombre de Opus Eponymous. Para comenzar a darle forma a este nuevo disco, además de regrabar el ya popular demo de MySpace, Tobias Forge incluyó 2 canciones instrumentales, posicionadas al inicio y cierre de esta nueva obra. Su apertura, llamada Deus Culpa, es nada más y nada menos que un vals tradicional sueco invertido. El joven artista tomó la canción conocida como Estrella de Belén y decidió tocarla al revés, según él, para darle un toque más espeluznante y también para evitar problemas por derechos de autor. Este sombrío instrumental se convirtió en el punto de partida de un disco cuya temática y sonido aparentaban estar profundamente influenciados por la escena del metal de las décadas pasadas. Siguiendo el camino de las bandas de culto, como Venom y Bathory, Opus Eponymous contó con su propia versión de una leyenda que ya se ha transformado en un clásico dentro de este género. Se trata de la canción llamada Elizabeth, inspirada en la historia de Elizabeth Bathory, la condesa de Hungría conocida por asesinar mujeres vírgenes, con el fin de bañarse en su sangre, creyendo que así preservaría su juventud. Elizabeth junto con Death Knell fueron lanzados como sencillos en formato vinilo por la discográfica Iron Pegasus, tan solo unos meses antes de la publicación oficial del álbum. Por otra parte, este primer disco fue el inicio de la ya establecida tradición de Ghost de realizar covers que cambien de alguna manera el significado original de las canciones, siendo calificadas como inversiones irónicas por el propio Tobias Forge. En esta ocasión, la edición especial japonesa de Opus Eponymous contó con un cover muy particular de la canción Here Comes the Sun de los Beatles. Mientras que la versión original haría alusión a la llegada del sol, la versión de Ghost, cambiando tan solo una letra, hablaría de la llegada del Hijo, en referencia al Anticristo. Un cambio sutil que sería más evidente en las presentaciones en vivo,
ya que al principio se escucharían los llantos de un bebé. Tobias Forge le atribuyó la autoría de las letras de Opus Eponymous a un demonio sin nombre escritor, un seudónimo creado especialmente para no revelar su identidad. Pero eso no fue todo. Él también se involucró en la producción de este álbum, utilizando el seudónimo de Gene Walker. Under 2010 när skivan liksom ska komma så har jag en diskussion då med skivbolaget där jag hade nog en bild av att vi inte skulle göra några intervjuer överhuvudtaget. Los planes de anonimato de parte de Tobias Forge no iban a la par de las exigencias de la discográfica, que además de la música, quería una historia. Jag bara, det går inte att berätta den storyn. Det finns inget att berätta. Vad ska jag säga om MySpace? Alltså den här storyn är rolig. Det är inget kul. Så om du vill ha någonting att berätta får jag hitta på en istället. Así es como nació Papa Emeritus, el personaje que se convertiría en la figura central de Ghost, un hombre con una cautivadora máscara y un singular maquillaje que ocultaría su identidad, acompañados por una vestimenta papal no convencional que estaría en completa sintonía con el contenido de sus letras. Jag tyckte att eftersom texterna, som av någon anledning hade fallit på plats av sig själv som ytterst blasfemiska, så behövde bandet en tydlig och stor image. Ett band som spelar en låt som Death Knell eller Prime Mover kan liksom inte bara stå på scen rätt upp och ner i Sodom-tröja och jeansjacka. Nej. Det här måste vara coolare än så. Och det skulle vara hemligt. Som Onkel Konkel. Fast ett dödsrockband med teatralisk image. Para darle vida a este nuevo ser, el artista le pidió dinero a la discográfica para ordenar una túnica especial que incluso costó más que la primera sesión fotográfica de Ghost. Dicha sesión fue realizada en la casa de un amigo de Tobias Forge, y en la foto podía verse al joven compositor bajo la piel de Primo, junto a un grupo de personas vestidas con túnicas negras, dando a entender que Ghost era una banda con varios integrantes, pero eso no era cierto. Un par de años después, Tobias Forge confesó que todo en la foto era completamente falso, ya que solo uno de ellos terminó formando parte de Ghost más tarde. El resto eran amigos y conocidos. Tanto la mística de su música como el encanto de su peculiar estética fueron inmortalizados en las ilustraciones que adornaron a Opus Eponymous. El arte de tapa de este disco se inspiró en el póster del misterio de Salem's Lot, la miniserie de 1979 basada en la novela de Stephen King. En esta nueva versión se podía distinguir a la figura de Papa Emeritus sobre una gran catedral que no fue elegida al azar, sino que se encuentra en la ciudad natal de Tobias Forge. Se trata de la Catedral de Linköping, un sitio con casi 800 años de antigüedad, calificado por el músico sueco como un lugar lujoso y ostentoso que cumplía con todos los requisitos de un cristianismo imponente. Esta catedral también apareció en la portada de una de las versiones no oficiales de Epitome of Darkness, el único álbum de estudio de Repugnant. La ilustración de su contratapa hace referencia a la pintura religiosa que representa el credo niceno del Concilio de Nicea del año 325, un credo que a su vez sirvió como inspiración para la letra de una de las canciones de este álbum, llamada Satan Prayer. De esta manera, con la música grabada, el arte de tapa listo y una historia pensada,
Opus Eponymous vio finalmente la luz del día el 18 de octubre del año 2010. A tan solo unos pocos días de su estreno, en un mismo fin de semana, Ghost se presentó en vivo por primera vez en 2 festivales distintos, recibiendo también 2 reacciones opuestas del público presente. El primer concierto de Ghost fue el 23 de octubre, en la 4ª edición del festival Hammer of Doom de Alemania. It was very chaotic because the band was so new. Not Ghost only, but the band, we didn't know each other. We had been rehearsing for like 3 weeks or something. Rightfully so, everybody was looking at us, or me basically, like, okay, so what do we do? Okay, put this shit on and okay, cool, go. Oh, the intro. Yeah, you can start it now. Okay, oh, here goes nothing. But you know, it turned out quite cool. Al día siguiente, la banda hizo un corto viaje hacia Inglaterra para presentarse en la primera edición del festival Live Evil en Londres, un festival cuya grilla estaba basada en las recomendaciones musicales que Fenriz de Darkthrone hacía en MySpace. When we got to London the day after, what really changed was that the crowd was absolutely avid. It was an explosion when we played, and everybody was singing the songs, and it seemed a little bit more like on the first one we just came to a festival. We were just the odd novelty weird thing that was going on at the day. Oh, the clown band, you know, and then the day after we had like a surge of people from all over the world that came to that festival with the intention of seeing this, that had been brewing for half a year or something since the MySpace songs came out and the single came out and all that. So it was way more like a welcome, whereas the first one was a little bit more like auditioning in front of a committee. Yeah. No offense, I'm sorry. It's like, it's just that's definitely how it felt. El álbum debut de Ghost fue muy bien recibido en Suecia, la tierra natal de Tobias Forge, donde no solo llegó a la lista de los 60 discos más vendidos, sino que también fue nominado en la categoría de Mejor Hard Rock en los premios Grammys del año 2011. Opus Eponymous tomó por sorpresa a varias figuras del mundo de la música, siendo una de ellas Phil Anselmo, el reconocido cantante de Pantera. Al rememorar esta época, Phil Anselmo confesó haber creído que Ghost era una banda antigua de la década de los 80 que se le había pasado por alto. El cantante también demostró públicamente su apoyo a la banda, invitando a algunos miembros de Ghost para compartir escenario en el Festival Download de Inglaterra en el año 2011. Otro músico que quedó impresionado con este disco fue James Hetfield de Metallica. As a Swede, I'm very proud to see what kind of T-shirt you wear. But you wear the Linköpingsbandet Ghost. Yeah. But you sent them an email, didn't you? I'm in their fan club. Yeah. I had no idea what they looked like until I saw the video. Very unique, very melodic, and a breath of fresh air for metal.
James Hetfield presenció el primer show de Ghost en San Francisco en el año 2012 y luego de verlos tocar en vivo, decidió invitarlos a formar parte del festival Orion Music de ese año, organizado por Metallica. Appreciate you coming down early to check out one of my new favorite bands from Sweden. And it's never too early for scary, all right? Please welcome from Sweden, Ghost! El cálido recibimiento de Opus Eponymous tanto de parte del público como de parte de las personalidades más famosas de la escena del metal fueron esenciales para la creciente popularidad de Ghost durante su primera etapa. Para el año 2012, Opus Eponymous se había convertido en el disco más vendido de Rise Above Records. Este éxito inesperado llevó a que la compañía decidiera resignar su contrato y como consecuencia, Ghost firmó con las discográficas Spinefarm y Loma Vista. Al describir este importante cambio, Tobias Forge dijo: "Tuve la ingenua idea de que podríamos estar en un sello como Rise Above Records. Podríamos grabar discos y tal vez dar pequeños shows de vez en cuando. Realmente nunca pensé que Ghost iba a tener algún tipo de éxito en general, ciertamente no como lo ha hecho". Hasta el día de hoy, Opus Eponymous continúa siendo el álbum más popular de Rise Above Records y con el tiempo se ha vuelto un clásico entrañable entre sus fanáticos alrededor del mundo. Opus Eponymous le dio a su creador el reconocimiento con el cual soñaba desde su adolescencia. Después de varios años de planes, demos y con una pérdida irreparable entre medio, lo que Tobias Forge sintió como su última oportunidad se convirtió en el primer paso que lo llevaría hacia donde él siempre quiso estar.